Yo no me rindo. Hasta el último minuto de la legislatura, el señor Iglesias y el señor Rivera tendrán en mí un aliado para lograr el cambio que merecen. El tiempo de las ofertas se acabó. Y además, lo que hemos constatado es que Iglesias no es de fiar. Por lo tanto, ya no hay más ofertas o contraofertas con el señor Iglesias y con Podemos. Buenas noches. Pedro Sánchez insiste en que no se rinde y vuelve a tender su mano a Podemos para, dice, apartar el gobierno de la vergüenza. Además, insta a Ciudadanos a ceder en sus líneas rojas para evitar unas nuevas elecciones tras el anuncio del Rey de que abrirá una nueva ronda de contactos para proponer a un candidato que solo propondrá si tiene un 100% de garantías de éxito. Abordamos ya las 5 W. Tras el fracaso de la primera sesión de investidura y de la última ronda de negociaciones a 3 entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, Felipe VI ofrece la última oportunidad constitucional para presentar un candidato. Bien es cierto que solo lo hará si éste tiene plenas garantías de ser investido y de conformar gobierno. La ronda de consultas tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de abril. Quedan, por tanto, apenas 12 días para que los partidos se pongan de acuerdo. El día 18, Mariano Rajoy llamará a Pedro Sánchez para hacerle una oferta que dice es irrechazable. Sin embargo, desde el PSOE, a pesar de los bandazos de las últimas horas, Sánchez vuelve a la carga y ofrece a Podemos que se sume al Ejecutivo que conformaría junto a Ciudadanos. Para el Partido Popular es solo parte del teatrillo de la precampaña electoral. Y es que, por mucho que pese a los socialistas, la única posibilidad inexplorada antes de las elecciones sería la de la gran coalición PP, PSOE y Ciudadanos, que hoy tanto Albert Rivera como Margallo o Aguirre han vuelto a defender. En caso de no existir ese candidato con plenas garantías de formar gobierno, el Rey convocará al Pleno, que a su vez disolverá las Cortes para convocar elecciones el próximo día 26 de junio. Y en campaña aparecen ya inmersos los candidatos de las distintas fuerzas que colocan sus fichas para posicionarse en la línea de salida de la carrera electoral. Las ofertas in extremis de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Partido Popular son tan solo un brindis al sol porque ya son inevitables unas nuevas elecciones o todavía hay tiempo de partido. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues todavía hay partido, pero en lo que resta del mismo, los contendientes simulan jugar perdiendo el tiempo, congelando el balón o echándolo fuera del campo, ejecutando, en fin, todas las añagazas al uso para engañar a la grada y fiándolo todo a un nuevo encuentro, o sea, a unas nuevas elecciones, que es en lo que están. El tinglado de la vieja farsa del pacto, la negociación y la culpa del fracaso es de todos menos mía, ya no engaña a nadie, por mucho que los actores Sánchez, Iglesias, Rivera y Rajoy, que por cierto tienen mucha presencia pero poco papel, se empeñan en seguir en el escenario haciendo el paripé de estadistas, mientras del patio de butacas se han ido el crecimiento económico y las inversiones de capital, haciendo que la economía española mengüe y se arrugue más de lo que ya estaba. El ministro Català ha interpretado muy bien la voluntad popular. Vamos ya a elecciones, ha dicho, pero con una campaña más corta para no dar más la lata a los españoles. No le harán caso, porque es del PP. Pero tiene toda la razón y hasta el Rey lo sabe. La Generalitat ha contactado con Moncloa para una posible reunión Rajoy-Puigdemont, aunque dicen aún no hay nada cerrado. Así, el gobierno catalán ha tomado ahora la iniciativa después de sostener que debía ser el gobierno quien solicitara ese encuentro. El FMI cree que la economía española pierde fuelle y rebaja sus previsiones para nuestro país por primera vez desde el año 2013. Según el Fondo Monetario Internacional, España crecerá un 2,6%, una décima menos de lo previsto, y el paro acabará en el 19,7%. Para 2017 mantiene el pronóstico en el 2,3%, que es casi un punto menos de lo que avanzó el año pasado, 3,2%. Y yo creo que lo importante aquí es que España, de las grandes economías avanzadas, va a ser la que más crece, ¿no? De Valencia, Rita Barberá, ha reconocido que se reunió en su despacho con el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y con el exsocio de este, Diego Torres, para negociar el impulso de unas jornadas paralelas a la celebración del encuentro de Valencia Summit. Dice, eso sí, que en el encuentro no se concretó nada y que eran nada más que ideas, dejando claro que no negoció nada acerca del precio de esas jornadas. En el momento que finaliza la reunión en mi despacho con el señor Urdangarín y con el señor Torres, para mí en ese momento
de verdad acaba mi preocupación, mi ocupación en los valencianos. Esperanza Aguirre pide al Partido Popular que negocie con socialistas y ciudadanos al tiempo que reconoce que su partido no siempre ha sido contundente con la corrupción. Sin pelos en la lengua en la presentación de su libro Yo no me callo, bueno, pues esta presentación ha servido para dejar claro que el título es de lo más acertado. Entre los titulares de la lideresa destaca el que afirma que el Partido Popular quiere adelantar a la izquierda por la izquierda. Y yo personalmente creo, y tengo que decir que ahí mi reacción ha sido inmediata en todos los casos que me han tocado de cerca, y ahí está en el libro, pero en otros casos en el partido la reacción no ha sido tan contundente. El exbanquero Mario Conde, detenido por repatriar supuestamente desde Suiza parte del dinero del que se habría apropiado en Banesto y que la unidad de delitos fiscales de la policía cifra en unos 15 millones de euros, continúa detenido en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos junto a sus dos hijos, Mario y Alejandra, y en espera de ser puestos a disposición judicial. Será el juez quien decida si ingresa en prisión preventiva o les concede libertad con o sin fianza. De los 7 detenidos, de momento tan solo su yerno, Fernando Guasch Vega Penichet, ha sido puesto en libertad. La agencia tributaria ya habría puesto en marcha los mecanismos para recuperar el dinero que supuestamente Conde tendría en varios paraísos fiscales y países de la Unión Europea. Para ello, Hacienda solicitará requerimientos de asistencia mutua a Reino Unido, Suiza y Luxemburgo, y el juez remitirá por su parte una comisión rogatoria a estas jurisdicciones reclamando información. Poco a poco, diferentes medios de comunicación han ido publicando las distintas filtraciones sobre el modus operandi que sospechan que Mario Conde y su entorno cercano podrían haber utilizado desde 1999 para mover su patrimonio entre los distintos países. María Matos, la policía sospecha que Conde se habría servido de una red de 40 sociedades en las que habría escondido hasta 30 millones de euros. Buenas noches. Buenas noches, así es, Beatriz. Vamos a ver ese entramado societario que la policía sospecha que Mario Conde podría haber creado en 23 años. Conde está acusado de haberse apropiado de manera indebida de 26 millones de fondos de Banesto, cantidad que la policía sospecha que en su día podría haberse llevado a Suiza, Reino Unido o Luxemburgo, entre otros países. Echemos la vista atrás. Entre los años 2000 y 2002, la justicia le condena a devolver el dinero de Banesto e inmediatamente después se le acusa de haberse apropiado también de 3,7 millones de euros del caso Argentia Trust. Avanzamos hasta 2006, fecha en la que supuestamente Conde habría empezado a constituir la red de sociedades dependientes de sus empresas. Se trataba de sociedades en Suiza. De esta forma, empresas que hasta entonces habían estado a nombre de Conde pasaban a ser propiedad de Galoa Holding o Coneco Holding, sociedades que al estar radicadas en el país helvético impedían seguir el rastro sobre su propiedad. Según las filtraciones que han publicado varios medios, Conde habría escondido en esas empresas suizas los 26 millones que supuestamente habría sustraído de Banesto, que poco a poco habría ido haciendo llegar a nuestro país en cantidades pequeñas. Pero hay un problema. Si según las investigaciones Conde se llevó 26 millones a Suiza y tan solo habría repartido 13, ¿dónde están los 13 restantes? Muchas gracias, María. Esto afirman fuentes de la investigación. Sin embargo, Mario Conde siempre ha afirmado, siempre ha sostenido que nunca se llevó un duro de Banesto, ya que según él no tenía ni motivos ni necesidad. Mostré que yo no había quedado ni una sola peseta, planteamos juicio de revisión y el Estado español nos dijo que ni hablar, que no estaba dispuesto a revisar absolutamente nada, a pesar de haber demostrado mi inocencia. Nosotros hicimos en nuestra época de Banesto lo mejor que supimos. Hombre, yo tengo casi la obligación de decirle que la verdad es que no hay ninguna estafa y ninguna apropiación indebida. Que al final no habrá una peseta de Banesto en mi bolsillo, porque yo ese dinero no lo toqué y por tanto me parecería lo justo. Me condenaron por técnicamente apropiación indebida, que es una figura, pero no porque yo me haya quedado con ese dinero. Y nunca se podrá probar porque es sencillamente falso. Gran accionista que ha perdido dinero en Banesto se llama Mario Conde. Ese es el único que es seguro que ha perdido miles de millones de pesetas. Yo no puedo escribir esta historia a base del señor Conde es el absoluto inocente, a la historia de todos los demás son malos.
La operación Fénix, por la cual se ha detenido a Mario Conde, ha sido coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en coordinación también con la Fiscalía Anticorrupción. Para conocer más a fondo el perfil del magistrado, conectamos en directo con nuestra redacción. Rafael Núñez Huesca, buenas noches. ¿Quién es Santiago Pedraz? Buenas noches, Beatriz. Pues cuando la suspensión cautelar del Garzón por parte del Consejo General del Poder Judicial, se celebró una serie de manifestaciones y un grupo de incondicionales del llamado juez Estrella acompañó a Garzón a las puertas del juzgado. Entre esos jueces estaba Santiago Pedraz. Fue una manifestación en la que se gritaron consignas políticas y en las que se insultaba al Partido Popular. Solo 3 jueces de los 83 que tiene la Audiencia Nacional estuvieron apoyando al llamado juez Estrella, y de entre esos 3 estaba Santiago Pedraz. Garzón, hay que recordar que fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por un delito de prevaricación. Además, estando en la judicatura aún, Baltasar Garzón trabajó para el PRI mexicano, que el partido que en estos momentos ostenta el poder en México por parte de Peña Nieto, y trabajó para el partido de Peña Nieto, en concreto bajo la presidencia de Humberto Moreira, un señor, un líder mexicano que contrató a Garzón, y a su vez Garzón contrató para dar una serie de conferencias al juez Pedraz, que el juez Pedraz viajó a México en dos ocasiones, dio conferencias, y se dio la casualidad de que unos años después Humberto Moreira fue detenido en suelo español y fue acusado de blanqueo de dinero, organización criminal, malversación y cohecho. ¿Y quién fue el juez que liberó a Humberto Moreira? Efectivamente, fue Santiago Pedraz, que lo puso en libertad, y obviamente Humberto Moreira salió raudo y veloz hacia México, donde permanece. Pues muchísimas gracias, Rafael. Sin menoscabo del pago de las responsabilidades judiciales, posibles responsabilidades judiciales de Mario Conde, Eduardo, ¿consideras que en España somos todos iguales ante la ley? Presuntamente, Beatriz. Somos iguales ante la ley presuntamente. En función de la personalidad del justiciable, del imputado, del sospechoso o del acusado, la ley es más o menos veloz, implacable o estricta. No es lo mismo para la misma ley que el justiciable, en cualesquiera de los grados delictivos en los que haya incurrido, se llame Mario Conde o se llame Jordi Pujol, por ejemplo. En la misma medida que un reo, si es de derechas, caiga en manos de un tribunal presidido por un juez de izquierdas. No es lo mismo porque todos somos iguales ante la ley, pero solo presuntamente, pues si la justicia no es independiente, y en España no lo es, los poderes políticos del Estado, el legislativo y fundamentalmente el ejecutivo, actúan siempre con arreglo a la doctrina Conde Pumpido, que sostiene que las togas deben mancharse con el polvo del interés político circunstancial. Y ese interés político circunstancial tiene mucho interés en que Jordi Pujol siga en libertad, a pesar de las evidencias punibles del origen de su gigantesca fortuna familiar. El mismo interés, en sentido políticamente opuesto, en que Mario Conde, sin menoscabo de sus presuntas culpas y sus supuestos delitos, haya sido detenido a una velocidad sospechosamente alta, dados los biorritmos evidentemente lentos de la justicia española. Muchísimas gracias, Eduardo. Cambiamos de asunto porque Bertín Osborne se ha sumado a la lista de nombres aparecidos en los papeles de Panamá. Osborne habría reactivado una sociedad offshore en el país centroamericano tras su éxito televisivo para pagar 1.600.000 euros a Hacienda. La sociedad en cuestión se trataría de Artistic Trading S.A., gestionada por Mossack Fonseca. El cantante se ha defendido asegurando que está todo en regla y que el motivo de resucitar dicha sociedad tras 15 años de inactividad es que la financiera London Capital le obligó a ello para poder cobrar un préstamo que luego habría utilizado para ponerse al corriente del pago con Hacienda. El presentador ha reconocido que tuvo esa sociedad en Panamá, pero que es absolutamente legal. Está legalizada con NIF español y dada de alta ante notario con sus respectivos sellos y firmas, aunque eso sí, admite que se arrepiente y que no volvería a hacerlo. ¿Que lo volvería a hacer? Pues no, pues no lo volvería a hacer. Los papeles de Panamá nos proporcionan un goteo de nombres incesante al que ayer se sumaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, cuyo nombre ha aparecido este martes como secretario de una sociedad en Reino Unido con el mismo nombre que la sociedad radicada en Bahamas aparecida en los papeles. UK Lines Limit es el nombre de la sociedad registrada en el paraíso fiscal de la que el ministro en funciones fue secretario hasta 1997, 2 años después de entrar en política. Sin embargo, el responsable de la cartera de Industria ha vuelto a
negar cualquier relación con la sociedad. Le puedo asegurar, dice, que yo no tengo ningún tipo de vínculo con esa sociedad, ya que era 100% de un activista británico. Ha dicho al tiempo que ha avisado de que no comparecerá en el Congreso para dar explicaciones. Oiga, sí, aparece su nombre, su apellido, pero ni DNI, ni firma de él, ni segundo apellido, ni pasaporte. Bueno, es todo un poco extraño, ¿no? Ahora, ya sabemos que aquí vale todo. Aquí más madera, esto es la guerra. Lo que pasa es que los políticos, si se fijan en este sentido, aparte de ser honestos, tenemos que parecerlo mucho más, ¿no? Porque hay directores de cine, como el señor Almodóvar, que con esconderse en su casa lo tiene todo resuelto, ¿no? Pero bueno, los políticos efectivamente siempre tenemos que ser un ejemplo en ese sentido, ¿no? Debería dimitir José Manuel Soria si se demuestra finalmente que tuvo una offshore como piden desde la oposición. Alba Vila ha sacado nuestros micrófonos a las calles para conocer su opinión. Sí, se ha robado y ha tenido dinero fuera, claro que sí, que lo traiga aquí a España. Después de todo lo que estamos viendo en todos los partidos, ¿por qué él sí y los demás no? Si luego llega a ver algo en realidad bien, de lo que él dice que no, pues desde luego dimitir, vamos. Si se demuestra que tiene algo de culpabilidad, sí, si no, no. Pues yo creo que no, yo creo que tendría que dimitir más gente. Por lo que he oído, pues no, porque hasta que no se aclaren las cosas... Creo que deberían de dimitir muchas personas, o sea, él entre ellos. ¿Quién es? ¿El de los papeles? Sí. Pues debería dimitir él y unos cuantos más. Sí. ¿Por qué? Porque a poco que esté imputado debería de hacerlo. Sí, por los papeles de Panamá. Primero habrá que averiguar si es verdad o no lo que dicen. Luego ya, si lo ha hecho, sí. Hombre, pues debería dimitir, si es que es verdad. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha reconocido que se reunió en su despacho con el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y con el exsocio de este, Diego Torres, para negociar el impulso de unas jornadas paralelas a la celebración de la Copa América y que fueron proyectadas bajo el nombre de Valencia Summit. Así lo ha declarado al inicio de su comparecencia ante el tribunal que juzga a los 17 acusados del juicio por el caso Nos, en la que ha subrayado la importancia de recibir a Urdangarín, aunque ha precisado que en el encuentro no se concretó nada y que eran nada más que un intercambio de ideas, dejando claro que no negoció nada acerca del precio de esas jornadas. La ex primera edil ha hecho hincapié a sí mismo en que se le dijo que Nos era una asociación sin ánimo de lucro. En el momento que finaliza la reunión en mi despacho con el señor Urdangarín y con el señor Torres, para mí en ese momento de verdad acaba mi preocupación, mi ocupación en los Valencia Summit. En ese momento. No ha habido sorpresas relevantes en la declaración de Rita Barberá, sí las ha habido en cambio en las palabras de Enric Morera, el presidente de las Cortes Valencianas, quien ha admitido ante el juez reuniones entre el rey Juan Carlos con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en relación con la Copa América. Si bien ha asegurado desconocer si en el marco de estos encuentros se negoció la organización de los denominados Valencia Summit, por los que el Instituto Nos percibió de forma presuntamente irregular unos 3 millones de euros. El rey Felipe VI ha anunciado que llamará a una nueva ronda de consultas los próximos días 25 y 26 de este mes de abril con los líderes políticos para conocer si puede proponer un candidato a la presidencia del Gobierno que reúna los apoyos suficientes del Congreso o proceder a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Así lo ha difundido la Casa del Rey a través de un comunicado y, por su parte, Felipe VI se lo ha comunicado de manera personal este martes al presidente del Congreso, Pachi López, quien ha manifestado en la rueda de prensa posterior que el monarca no nombrará a ningún candidato que no tenga el 100% de garantías de formar ejecutivo. Me tendría que poner en el papel del rey, cosa que ni soy ni tengo voluntad de ponerme en ese papel, ¿no? Hombre, lo lógico, lo que dice el sentido común es que en caso de que el rey propusiera a alguien, es alguien que acreditara que no vamos a tener una investidura fallida.
Juntos, los tres, Podemos. Con estas palabras, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender su mano a la formación morada, al tiempo que ha solicitado a Ciudadanos abandonar las líneas rojas que impiden formar ejecutivo a socialistas y morados. Pedro Sánchez dice ahora que no se rinde y que exige a los demás que se unan para poder echar al gobierno del Partido Popular, al que define como el gobierno de la vergüenza. Pedir públicamente al señor Iglesias que desbloquee la situación para que juntos pongamos fin al gobierno de la vergüenza, para que el señor Soria deje de ser ministro y quien lo nombró deje de ser presidente del gobierno de España. Juntos los tres, Podemos. Mi mano sigue tendida. Yo no me rindo. Hasta el último minuto de la legislatura, el señor Iglesias y el señor Rivera tendrán en mí un aliado. ¿Y qué dicen en Podemos? Bueno, pues tampoco tiran la toalla. Íñigo Errejón insiste en la aritmética afirmando que los números dan. Desde Valencia, Mónica Oltra, de Compromís, utiliza un símil futbolístico para manifestar que aún hay juego mientras la pelota está en el campo y que aún estamos en tiempo de prórroga. Por su parte, Pablo Echenique insta a los socialistas a someter la decisión de pacto a sus bases al considerar que a lo mejor se llevan una sorpresa. Miren los números y de dónde vienen esos números y verán cuáles son los números que permiten un gobierno de cambio. Miren cuáles son los tipos de equilibrios que permiten un gobierno de cambio. Creo que siga habiendo condiciones, que las puertas siguen abiertas y que siga habiendo tiempo, si hay voluntad política, para que lleguemos a un acuerdo de gobierno de coalición progresista. Descarto el panorama de elecciones. Para mí la pelota se juega hasta el último minuto y aún estamos en la segunda parte, aún no hemos llegado a la prórroga. Pero en cualquier caso, si hay elecciones, esto será una decisión que tomaremos colectivamente. Estamos preguntando a nuestras bases por una propuesta que nos han hecho. A lo mejor sería interesante que otras fuerzas pregunten a sus bases por la propuesta que ha hecho Podemos. A lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. Y en Ciudadanos, sin embargo, dan ya por imposible ese acuerdo. Escuchamos a su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta. Y Podemos, sumadas, lo que nos dan es la imposibilidad práctica de tomar aquellas medidas de emergencia social que tanto dicen que les importan. A pesar de las constantes negativas de socialistas a populares, Mariano Rajoy llamará a Pedro Sánchez el próximo día 18 de abril, a escasos días de la expiración del plazo para poder formar gobierno, para hacerle una oferta que dice es irrechazable. La gran coalición es inevitable con o sin elecciones, así lo ha manifestado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, al que se han sumado después las declaraciones de Borja Semper, quien, aunque no descarta un pacto de última hora entre socialistas y morados, advierte de que el Partido Popular están dispuestos a hacer cesiones programáticas. No sé si será posible ahora o habrá que pasar por unas nuevas elecciones, pero al final... Yo lo que creo es que la oferta del Partido Popular es una oferta seria y contundente, y es un acuerdo de coalición en la que está dispuesto el partido, obviamente, a ofrecer cosas tanto programáticas como de gobierno al Partido Socialista y a Ciudadanos. ¿Puede haber un acuerdo de izquierdas de última hora, como algunos dicen? Bueno, con Sánchez y sobre todo con Pablo Iglesias todo es posible, pero una cosa es que sea bueno para ellos y otra cosa es que sea bueno para un país. Menos conciliadora se muestra la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, que define al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez, como un imán para los fracasos. El señor Pedro Sánchez es un imán para los fracasos. El primer fracaso fue en las elecciones generales porque no las ganó. El segundo fue en la sesión de investidura porque no salió investido presidente. El tercero está siendo ahora en las negociaciones cuando estamos viendo que todas le abocan al fracaso. Es que sea un peligro, pero yo considero que es una pérdida de tiempo, que es repetir las elecciones, es el fracaso de los partidos, es decirles a los electores que os habéis confundido. No, los electores no se han confundido. Nos han dicho claramente que no quieren dar la mayoría a ningún partido y que nos tenemos que poner de acuerdo. Esperanza Aguirre ya advertía este lunes de que en su partido la indefinición ideológica está pasando factura en forma de pérdida de votos. María Durán, buenas noches. Desde luego, Aguirre sí que no se calla, el título está muy bien elegido. No se calla, Beatriz, buenas noches. Si en las últimas horas decía que el PP ha adelantado a la izquierda por la izquierda, hoy volvía a recalcar que hay mucha gente que ya no sabe qué piensan los líderes de la formación popular de muchos asuntos muy importantes.
Yo digo que la indefinición ideológica en un partido es peligrosa y que las leyes ideológicas de Zapatero, como la ley de la memoria histórica, la ley educativa, las leyes la ley del aborto, todas las leyes ideológicas de Zapatero no se han revertido. Sobre la corrupción, a la que dedica 4 capítulos de su libro, decía que siempre había actuado rápidamente y que asumió responsabilidades dimitiendo de su cargo de presidenta del partido en Madrid. Volvía a afirmar que fue ella la que destapó la Gürtel, por mucho que se ría la oposición siempre que lo dice, y lamentaba que en el partido no siempre se hubiera sido lo suficientemente contundente con los corruptos, lo que les había terminado haciendo daño. Ahí mi reacción ha sido inmediata en todos los casos que me han tocado de cerca, y ahí está en el libro, pero en otros casos en el partido la reacción no ha sido tan contundente. Pero no todo han sido críticas para Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad y con la que ha mantenido varios desencuentros públicos. Ha tenido Aguirre muy buenas palabras. Si una figura como Cristina Cifuentes puede contribuir, por supuesto que puede contribuir, ¿cómo no? No tanto para Rajoy, ya que en un momento dado ha abogado por renovar caras, pero sí le ha definido como conservador, por lo que dice Aguirre podría considerarse que a él, entre otros, va dedicado su libro. Yo, si me lo preguntan, diría que Rajoy es conservador. Por eso entraría en mi dedicatoria a los liberales y los conservadores españoles. Y sobre esa necesidad de autocrítica ha querido destacar también que decidió escribir este libro para analizar el porqué de la pérdida de apoyos y porque al haber cometido ella misma muchos errores, dice, consideraba que su experiencia podía servir a los que vinieran después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para que hayamos perdido el 33% de nuestros votantes? Y como yo creo que las crisis, y no cabe duda que el Partido Popular está en este momento en crisis, una de las crisis más difíciles que hemos tenido nunca, son oportunidades, pues es por lo que pensé que lo primero que había que hacer era diagnosticar las causas. ¿Qué ha pasado? Va el Partido Popular, Eduardo, como pollos sin cabeza, sin ideología y tratando de adelantar a la izquierda por la izquierda, como afirma Aguirre. Pues efectivamente, y así le luce la cresta al Partido Popular. Pero de todas formas, a buenas horas, doña Espe, aunque bien es cierto que más vale tarde que nunca y que nunca es tarde si la dicha es buena. 5 años después, Esperanza Aguirre viene a reconocer en un libro titulado Yo no me callo, lo que Intereconomía viene proclamando desde hace un lustro, pagando por ello un precio carísimo, que el PP es un gallinero de pollos sin cabeza, que carecen de ideología y que están obsesionados con adelantar a la izquierda por la izquierda y no por la derecha, que es lo que les dio 11 millones de votos y la mayoría absoluta en las elecciones de 2011. Al libro de Esperanza Aguirre le falta un adverbio de tiempo en el título. Si doña Esperanza fuera tan intelectual e ideológicamente honrada como presume, su libro debería haberse titulado Ahora yo no me callo, porque hasta ahora Esperanza Aguirre se ha limitado a dar pellizquitos de monja, a tirar la piedra y a esconder la mano y a escenificar rabietitas políticas con mucho ruido y pocas nueces para inmediatamente después hacer pública su declaración de lealtad a los pollos sin cabeza de su partido. Ahora, precisamente ahora, que Esperanza Aguirre pinta poco, muy poco en el PP, es cuando no se calla. Y ahora es cuando ya no valen de nada, ni sus silencios, ni sus pellizquitos de monja. El 17 de marzo de 2016 se votó el proyecto no de ley para instar al Gobierno a legalizar los vientres de alquiler, una propuesta de Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular que no salió finalmente adelante gracias a 3 diputados díscolos del Partido Popular. Ese mismo día sí que se aprobó en cambio la ley sobre transexualidad, que permite entre otras cosas suministrar inhibidores hormonales a los menores para iniciar el cambio de sexo, apoyada por todos los partidos, salvo por el PP, que decidió abstenerse por cuestiones meramente técnicas. La tercera de las leyes se aprobará en las próximas semanas y es sobre la implantación de la ideología gay y de identidad de género en todos los colegios de la Comunidad de Madrid y en gran parte de las relaciones laborales, educativas y sociales de nuestro país. El denominador común es que en todas ellas el PP está detrás. El partido de Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy, la supuesta derecha, encabeza las medidas más radicales sobre la redefinición de lo que es ser un hombre, aprobando leyes que atentan gravemente contra la integridad y la libertad del ser humano.
Abordaremos esta cuestión en apenas pocos minutos y nos preguntaremos a qué nos enfrentamos, qué clase de sociedad quiere la ideología de género, es de carca, retrógrado, fascista, homófobo o meapilas el pensar diferente y defender los valores tradicionales, a qué multas o penas se enfrentarán los madrileños que no comulguen con lo políticamente correcto. De todo ello hablaremos en este especial informativo. Comenzamos. Une fille et un garçon, est-ce que c'est pareil? À première vue, non. Un garçon, une fille, ça n'est pas pareil. C'est même différent. C'est différent ici, quand c'est petit. Ça devient encore plus différent là, quand ça grandit. Et surtout, c'est différent dedans. Mais pour certains, une fille et un garçon, ce serait différent non pas parce qu'ils ont des corps différents, mais parce que les parents, la famille, la société, l'école, tout le monde les oblige à être différents. On est une fille parce qu'on a été obligé à être une fille. On est un garçon parce qu'on a été obligé à être un garçon. Et comme ils sont différents, ils ne sont pas égaux. Il y a alors pour certains un problème, celui de l'inégalité garçon-fille, qui devient plus tard l'inégalité homme-femme. Comment résoudre ce problème? En rendant une fille et un garçon totalement indifférents, et donc similaires. Il faut faire comme si un garçon et une fille, c'était pareil. Et faire en sorte que les parents, la famille, la société et l'école arrêtent d'obliger un garçon à être un garçon et une fille à être une fille. Mais les parents, la famille et la société ne comprennent pas pourquoi il faut détruire ces mauvais réflexes. Alors certains se sont dit que l'école serait le meilleur moyen. À l'école, loin des parents et de la famille, on va apprendre à mélanger tout ce qui peut être fille ou garçon. Oui, un papa peut porter une robe et mettre du rouge à lèvres. Oui, les filles peuvent conduire des camions. Oui, un bébé peut avoir 2 mamans ou 2 papas. L'école doit, pour certains, tout mélanger entre le masculin et le féminin. Comme ça, c'est plus facile. Si c'est mélangé, c'est tout pareil. Donc, c'est l'égalité. Il n'y a donc plus de problème. Mais alors moi, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon? Bah voilà, à force de tout mélanger, de faire comme si tout était pareil, un garçon ne sait plus s'il est vraiment un garçon, une fille ne sait plus si elle est une fille. A-t-on réglé le problème de l'égalité? Non. On a juste créé un autre problème, celui de l'identité. Nous ne voulons pas d'une école qui embrouille les enfants. Nous voulons que nos enfants apprennent à lire, à écrire et à compter à l'école. Nous voulons une école qui forme leur esprit critique par la culture. Laissez les filles être des filles. Laissez les garçons être des garçons. Pues ahora sí, saludamos ya a nuestros invitados esta noche. Empezamos por José Javier Esparza, periodista y escritor. Buenas noches. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Seguimos por orden. Sara Pérez Tomé, psicóloga, asesora familiar, experta en ideología de género. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida también Rosa Cuervas Mons, editora de Gaceta.es. Buenas noches, Bea. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar por la tercera ley, la que aún todavía no se ha aprobado, de este paquete normativo impulsado por Cristina Cifuentes y que se va a votar en los próximos días. Nos referimos a la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, que impone la ideología de género en todos los ámbitos y a golpe de sanción. Conectamos ya con la redacción de Gaceta.es. Allí está Almudena Martínez Bordiú. Almudena, ¿en qué punto está ahora mismo esa ley? Buenas noches, Beatriz. La Comunidad de Madrid ya trabaja en ese segundo texto de la Ley de Transexualidad y de Identidad de Género que fue aprobado el pasado marzo. Tanto Ciudadanos como el PSOE han propuesto una serie de enmiendas como respuesta a este texto propuesto por el Partido Popular de Cristina Cifuentes el pasado mes de octubre como una de sus propuestas electorales. Una de las enmiendas de Ciudadanos es que insta a prohibir las terapias de orientación sexual incluso si el afectado quiere hacerlas. Unas terapias que los socialistas han definido como cualquier intervención tanto psíquica, psicológica, médica y religiosa que busque la modificación de la orientación sexual. Cabe destacar que todavía estamos a la espera de conocer la fecha en la que se debatirá esta nueva ley que, como he dicho antes, responde al cambio ideológico liderado por Cifuentes. Muchas gracias, Almudena. Pues vemos ya en qué va a consistir exactamente esta nueva ley. María Durán, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches de nuevo, Beatriz. Pues la mal llamada Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género ya está aprobada con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP. Pero además el Partido
Popular de Cristina Cifuentes presentaba el pasado mes de octubre un proyecto de ley muy similar con el que decían querían conseguir la protección de todas las personas de la comunidad LGTBI. Recordemos algunos aspectos. En este texto, los populares instan a la Comunidad de Madrid a promover una política activa e integral para la atención a las personas LGTBI que incluya acciones formativas, divulgativas y de sensibilización. Además, ambas leyes abogan por prohibir las conocidas como terapias de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género, incluso aunque alguien solicite recibirlas, como decía Almudena. Ese cambio social que busca imponer la comunidad también pasa por los medios de comunicación. Pide fomentar en todos los medios de comunicación de titularidad autonómica contenidos que contribuyan a una percepción exenta de estereotipos y al conocimiento y difusión de necesidades de dicha población. Ya en el ámbito educativo, la Comunidad de Madrid elaborará una estrategia integral de educación y diversidad sexual que va a evitar y, en su caso, eliminar contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia física o psicológica basados en la diversidad sexual y de género. También la ley redactada por los populares señala que en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de la región se va a impulsar la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBI respetuoso con los derechos humanos y nunca contrario al reconocimiento de la diversidad sexual. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues ahora sí abordamos ya esta ley. ¿Qué les parece, Esparza? Al abordaje. Al abordaje. Bueno, es una ley estrictamente ideológica, carece por completo de cualquier fundamento científico, ya sea de ciencias naturales o de ciencias humanas. La ideología de género es una ideología, es una concepción que aparece en los años 50 en trabajos como los de Stoller, por ejemplo, o Money, fundamentalmente sobre gente con un trastorno psicológico que le hace sentirse de un sexo diferente al que tiene, que después en los años 70 u 80, a partir de los trabajos de Judith Butler y otros que son fundamentalmente ideólogas, se convierte en algo así como la nueva fase del feminismo. Es decir, eliminemos toda diferencia, no por el hecho de reconocer o no reconociendo derechos iguales, sino suprimiendo cualquier diferencia fundamental, en este caso física. Desde el punto de vista filosófico, lógico, es un perfecto absurdo. Significa pensar que el rol social, es decir, el género, es una construcción puramente intelectual, convencional, que no tiene nada que ver con el sexo biológico. Pero el sexo biológico existe, es el que es. Esta ley confunde el sexo físico, seas hombre o seas mujer, el sexo psicológico, de cómo te sientes y cuál es tu orientación sexual. Son tres cosas enteramente diferentes que no tienen nada que ver entre sí. ¿Y qué buscan con la ideología de género? Porque de dónde ya hemos visto, ¿qué tipo de sociedad quieren implantar? Indiferenciada. Has fallado en la construcción de la sociedad sin clases, construyamos la sociedad sin sexos. Pero es un perfecto delirio. ¿Pero y para qué? ¿Con qué objetivo quieren crear una sociedad sin género? Tengo un minuto y medio para explicarlo. Tiene para explicarlo. Desde los tiempos, lo decía Hegel, de la Reforma Protestante, la modernidad es esencialmente una afirmación de la individualidad frente a todo lo que el individuo piensa que le coarta. Pues la Reforma Protestante es la afirmación del individuo frente a la religión. La Ilustración es la afirmación del individuo frente al conocimiento. La Revolución es la afirmación del individuo frente a la corona, al orden tradicional. Bueno, toda la modernidad es esa afirmación del individuo. Con frecuencia esa afirmación del individuo ha generado libertades. En la fase actual lo que está generando simplemente es monstruos. Por mucho que quieras, un individuo no va a liberarse jamás de sí mismo, salvo aniquilándose, que es exactamente donde estamos. Forman parte de un proyecto ideológico que hoy ha llegado a una fase senil. Clarísimo. Señora Pérez Tomé. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece esta tercera ley del paquete normativo aprobado por la Comunidad de Madrid, impulsado por Cristina Cifuentes? Impulsado técnicamente. Técnicamente. Así se lavan las manos. Pues porque yo creo que es una ley muy mal redactada, porque si necesita tantas prohibiciones al lado de la ley, es que es una ley mal planteada. Cuando uno plantea una ley que cree que es necesaria para la sociedad, que la está demandando la sociedad y que además va a salvar a parte de la población, no es necesario hacer luego leyes complementarias de discriminación. ¿Por qué? Porque la ley lo va a cubrir cualquier necesidad, va a cubrir cualquier situación en la que no se van a sentir nadie discriminado. Cuando tienen que
prohibir más que legislar, es que estamos mal. Es que va a estar prohibido prácticamente decir cualquier cosa que no sea en la línea de la ideología de género, y además se va a multar a medios de comunicación. Es decir, este debate probablemente dentro de un mes y medio no podamos celebrarlo. No se va a poder acudir a una manifestación en contra de estos colectivos. Rosa, cuéntanos, ¿qué te parece esta tercera ley de Cifuentes? Bueno, pues esta ley, en primer lugar, al analizar el texto vemos que es una ley, lo decía Esparza, totalmente ideológica, porque no hace falta. Estamos hablando de una ley, la que han aprobado ya, que realmente tampoco hace falta porque todo lo que regula está contenido en otros capítulos. El tratamiento, la atención sanitaria a una persona transexual bajo el criterio médico que se determine está contemplado. En la Comunidad de Madrid ya existe esa unidad en el Hospital Ramón y Cajal, si no recuerdo mal, y evidentemente la no discriminación está regulada en la Constitución española, exactamente igual que en esta ley. Entonces, el hecho de que hagan esta ley no es para garantizar la igualdad de trato hacia las personas transexuales, bisexuales, homosexuales o heterosexuales, que todos nos merecemos la misma igualdad de trato. Esta ley se hace para callar las voces incómodas, que hasta ahora han sido en algunos momentos la Iglesia, los obispos con las cartas pastorales estas que tanto molestaban al lobby LGTB y decían, pues condenaban abiertamente la conducta homosexual, no a la persona homosexual, sino a la conducta homosexual. Esta ley que dice que cualquier manifestación que discrimine, que afee de alguna manera cualquier conducta de estas personas queda prohibida. ¿Qué están haciendo? Conseguir acallar o intentar al menos acallar a la Iglesia. Y esta ley pone también por delante del criterio médico la voluntad de la persona, es decir, la identidad de género es la que cada uno se quiera otorgar ese día cuando se haya levantado por la mañana y no da igual lo que diga. La voluntad de la persona siempre y cuando no sea que se quieran someter a algún tipo de terapia, algún tipo de... Pero bueno, la voluntad de la persona, siempre que sea que una persona diga yo soy homosexual y me gustaría no serlo. Esto está prohibido totalmente. Rosa, ahora hablamos del criterio médico al que hacía referencia. Me gustaría preguntarles por el Colegio de Pediatras de Estados Unidos, que se ha mostrado absolutamente en contra de todas estas leyes de identidad de género, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. No se marchen porque volvemos en apenas segundos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche, ¿estás seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar